Nosotros no queremos que sea una exposición como las exposiciones normales que puede presentar cualquier universidad, que es, bueno, poner las obras, hacer un puntaje más o menos bueno y que haya un proceso más o menos con formatos diversos. Ese tipo de proceso no lo queremos. Obras que vamos a llevar en el sentido este de obra definitiva va a ser solo términos del proceso. O sea, el proceso en rigor va a ser allí, va a haber conversaciones, visibilización de blogs, visibilización de bocetos, dibujos, referentes, materiales que han convocado las diferentes propuestas. O sea, lo que queremos es que se revele un proceso creativo en un formato que puede ser una especie de work in progress, pero que es un trabajo desde hoy hasta cuando empecemos a jugar. ¿Qué me pasa a mí con artistas que se pongan en un tipo de trabajo como este? ¿Qué me falta a mí? Y fíjense, esto es importante porque sobre este tipo de cosas son las que debemos reflexionar. O sea, a mí una obra como esta me desata dos cuestiones. Una primera referida al proceso mismo de trabajo en el cual efectivamente aquí hay un colaborador participante que tiene un anonimato. O sea, ustedes no podrían haber hecho esa obra sin la participación de personas ciegas. Para mí hay un problema en una obra como esta, que es el típico problema de jerarquización que podría introducir una reflexión sobre cómo ustedes se asumen artistas y, por ejemplo, escamotean el trabajo de una persona. Esto no es conscientemente, esto es, por lo voy a decir los dos, es precisamente hacer un poco de abogado del diablo para que el proceso se desate, ¿no? En rigor, la persona que les hace el braille a ustedes, como esto es un proceso de colaboración, no es el mismo caso de Donald Judd mandando a un ingeniero a hacer su obra. Este es el caso en el cual las experiencias fundamentales que moviliza la obra pertenecen a un sujeto ajeno a ustedes. O sea, pertenecen a un sujeto que no es ustedes. A mí me parece que una obra como esta exigiría, en general, el tipo de actitud en el hacedor, en el que la hace, en el que la cataliza, de un proceso colaborativo similar al que se tiene con cualquier otro tipo de proyecto relacional. Partimos una necesidad de liberar el discurso del narrador o autor a favor del receptor, de la que, como él decía, no se hacía responsable y concedía cierta autoridad al lector. Hasta cierto punto la misma obra nos evade a nosotros como autores y se vuelve una pertenencia simbólica y privada del participante. Yo lo último voy a hacer unas acuarelas con este libro de Juan Agustín Guerrero, que son imágenes de recuerdo del siglo XX. Genial. Ya. Bueno, aquí no traje las acuarelas porque recién estoy haciendo, pero van a quedar más o menos así. O sea, pero con gente de ahora, personas de ahora, y también con la descripción. Pero van a tener algún mensaje de ¿cómo se llama? ¿Tienen algún subtexto interpelante? O sea, claro, va a ser más, o sea, también voy a traer con imágenes irónicas, o sea, de ahora. O sea, pero son imágenes que yo recolectando, tomando. Pero lo interesante de esta obra es que, o sea, nunca termina, porque siempre voy a estar haciendo, o sea, hasta hacer una imagen bien, o sea, nunca va a terminar. ¿De qué? ¿De los tipos de, por ejemplo, personas? Sí, como categorizar, sí, con una etnografía o así. Pero no tienes un repertorio que atienda a una determinada... No, eso aquí es como que recién se me ocurrió ahora, o sea, es como que lo estoy haciendo ahora y después pienso
cómo lo vayan a insertar. Sí. Yo pienso que en el caso de la obra de Juana puede ser una relación incluso con su propia obra, con su propio trabajo. ¿Trajiste también la imagen de la...? ¿Lo que te mandé? Ajá. No. ¿Qué es la de Salón de Octubre? ¿Esa guarda más relación con lo que habías venido trabajando antes? Pero esa también. Yo Bueno, creo, menos no, la de- la de Fibeca también tiene relación con este tipo de cosas de justicia. Ah, Ganó el premio de Fibeca, que también puede trabajarse como una relación ahí. Sí, porque todos mis obras me interesa como que dialoguen con la ciudad. Tengan porque esta sería una obra que todavía no estaría producida, ¿sí? Pero ustedes me dicen que lo que interesa también es el proceso. Claro. Yo cuando Claro. armo una imagen siempre la armo con montajes. O sea, siempre voy probando Claro, montajes, eso es varios lo montajes. importante. No solo, o sea, en varios espacios, en varios personajes. O sea, Claro. yo armo la imagen así. No es que hago bocetos así con la computadora. Que es negociar con el artista, y eso lo tenemos que tener con todos los materiales en la mano, hasta dónde podemos desnudar el proceso de la obra. Claro. O sea, eso es una de las negociaciones que tiene que tener Bitácora como cuestión fundamental. O sea, hay que negociar con el artista y ya a nivel presentacional con todos los materiales en la mano, hasta dónde se le da, pudiéramos decir, una presencia al proceso de la obra y hasta dónde no. Y eso tienes que plantearte en un proceso de negociación. Y eso lo tienes que pensar tú claramente. O sea, esa es tu responsabilidad, de negociar con nosotros hasta dónde el proceso de la obra es importante que se presente y hasta dónde no. Ahora, para pensar estas cosas, que es el reto que tú tienes, y un trabajo en el espectador, porque no puedes dejárselas tranquilas así, como que ya descubrí el agua tibia de lo que hace Caguana. Porque ese no es el sentido de Bitácora. A plantear algo que estoy investigando, que recién estoy retomando, a ver qué rumbo puede tomar, para la redundancia. Entonces, bueno, esto fue más o menos en el 2007, estaba en clase de Proyectos 1, no recuerdo si era con Javier Patiño o con Marco Alvarado, y por aquel entonces, bueno, estaba viendo Historia 3, y andaba así con esas fiebres que le dan a uno de las historias, ¿no? que se siente muy influido y anda con ese espíritu todo altanero. Entonces, bueno, yo en ese entonces andaba muy fijado en tres figuras en particular que eran Van Gogh, Gauguin y Cézanne, o sea, que yo los denominaba la Santísima Trinidad. Entonces, yo había retomado esta imagen y andaba, claro, también con la influencia de los medios digitales, en ese entonces pensando mucho sobre polémicas, bueno, en ese entonces y a la actualidad también bastante impertinentes, ¿no? Ya que no tienen tantos puntos, no lo sé, sobre qué es pintura, qué no es pintura, o sea, sobre dónde realmente termina la pintura, o sea, si la materia es lo que define esas cosas. Y bueno, en ese instante eran esas mis preocupaciones. Y también, bueno, en esa misma medida buscaba emular a través de la pintura digital las texturas que se pueden obtener, que obtenían y que definían el carácter de estos pintores. Entonces, bueno, lo que hice esto fue un primer borrador que había hecho en ese entonces, donde lo que yo hacía era darle la vuelta a los personajes. No recuerdo por qué fue, o sea, que empecé a hacer esto exactamente, de hacer los cambios de perspectiva. Recuerdo que en ese entonces hablaba con Illich, e Illich me decía, sí, o sea, es bueno ver desde otro ángulo, pero no literal, o sea, sino hacer un giramiento, no sé, contextual o simbólico, no sé de qué manera, pero claro, yo realmente no recuerdo qué fue lo que me llevó a hacer esto, o sea, a darle la vuelta, a hacer esos cambios de perspectiva. Entonces, bueno, en ese entonces también me puse pensaba, ¿no? Sobre el gesto, o sea, el gesto pictórico, y claro, acá el gesto, que es un gesto, es otro tipo de gesto, o sea, es el gesto ya más conceptual, más mental, un ejercicio mental. Entonces lo que hice fue ponerle la estrella a Van Gogh, y era, o sea, era algo sencillo, realmente, era el gesto de la pintura con el gesto de hacer algo así. Y además se queda, o sea, es muy referencial, por ejemplo, ese dibujo. Porque otra cosa sería si de pronto ya se viera en
estas imágenes, digamos, un conjunto de cosas que a lo mejor entre ellas te dicen más, o sea, pueden ganar en ese volumen que dice Lu. Pero por ejemplo, si ves esto, y es interesante igual verlo enseguida de la primera propuesta que fue la que de alguna forma de la que partimos, ¿no? Y tú dices, al verla junto a esa, ahí es cuando, claro, se entiende el hecho de que, bueno, hasta dónde, qué más aporta, qué más dice justamente de todas estas preocupaciones que está planteando, por ejemplo, Carlos. O sea, de relacionar con sus obras previas o con sus intereses, esta obra, la Bienal de Arte Claro, la verdad es que no sé si están hablando muy abstracto para Carlos. Eso es lo que a mí me parece, que cuando ellos les dicen, por eso yo lo veo y lo digo en función de lo que veo yo. Usted dice estas preguntas, pero me dice, ¿pero qué es lo que quieren? O sea, se le quedan así estas preguntas, pero ¿cómo lo materializan? Y ellos no, o sea, es como que les pides, o sea, como que a veces ellos sienten, o sea, lo veo también por las dudas que salió Chay, por lo que un poco lo alcancé a entender a Joshua. Ellos dicen, o sea, lo puedes hacer desde tus mismos medios, pero desde ahí lo puedes hacer evidente, sino que cuando ellos creen que solo se está hablando en el plano teórico. De una manera muy distinta a como yo lo presentaba en Hortos Jardines, y la presencia de los animales y el tema de los interiores. Bueno, yo dividía esto y empezaba a desglosar cada uno de ellos. Claro, en Hortos Jardines el tema de la naturaleza y cultura. Y iba haciendo una serie de bocetos que, si bien me preguntaba, sí, claro, exactamente la preocupación era el tema de la naturaleza, como los problemas, pero había una intención de acercarme a la naturaleza en un sentido, no sé si formal, pero mediante la comprensión de la poética y de la producción de esa poética, ¿no? Entonces, quizás para los que estuvieron por la clase de dibujo 6, la presencia de los blogs de dibujo es una forma en la cual, por ejemplo, uno puede acercarse a las bitácoras, ¿no? Hay experiencias distintas, por ejemplo, Pedro Sánchez en la exposición de Sin ánimos de ofender, creo que fue, tenía también una bitácora que pretendía también utilizar un poco estos recursos. En todo caso, lo que a nosotros nos interesa es que a partir de estas pequeñas experiencias de intercambio, podamos nosotros también nutrir las posibilidades de este concepto, que podamos incluso ponerlo en discusión. Más concentrada en los propios procesos de esta nueva generación, más que en las obras exitosas que existen, ¿no? Es algo que se ha discutido cuando hablábamos sobre la exposición paralela a la Bienal, que claro, podría haber sido mucho más sencillo haber hecho la selección a partir de las obras de los graduados, o obras que digamos ya tienen un nivel, que ya están terminadas, que digamos tienen una capacidad de presentación, pero que también no suponía el desafío de considerar también el salto de generación, en este caso que ustedes proponen, ¿no? Y que tampoco, y que bueno, ya en función de eso es lo que también está diciendo Lupe, que articula la mirada de no estamos hablando de obras cerradas, estamos hablando de ideas, y de ideas como poéticas que pueden continuar convirtiéndose en multiplicidades y desarrollos posteriores. Entonces, eso, no tenía definido cómo poder escribir el montaje, pero mientras hacía estas obras me daba cuenta de algo que creo que puede servir como para pensar ya en ese día del proceso, ¿no? O sea, muchos de los cuadros, principalmente el primero que mostré, hay estados en que el cuadro cambia bastante, ¿no? Cambia mucho. Y anteriormente lo que hago es registrar el cuadro, o sea, de acuerdo a cómo vaya avanzando, ¿no? Le tomo una foto y que claro, hay momentos en que esa foto, yo preferiría que el cuadro quede así, ¿no? Como está en esa foto. Sin embargo, hay elementos que le faltan y tengo que acabarlo, tengo que avanzar. Pero esa foto podría ser otra obra, ¿no? Entonces, y claro, tomo varias fotos, entonces creo que ese material también se podría, no sé, tal vez exhibir o exponer, ¿no? Material de las revistas que creo que en cierto momento estoy trabajando con un grado más de conciencia, es como una especie de una observación, tal vez por esos elementos insignificantes que están en la revista, ¿no? Entonces,
como chimeneas artificiales y empezar a ver qué pasa descomponer estos elementos que están en la revista y componer esas nuevas realidades, esos nuevos espacios. Y no sé hasta qué medida, por ejemplo, claro, está el boceto de la chimenea. Este de aquí. Como lo hubiera... Claro. Bueno, no todos los piezas están terminados, pero ese es el material que tenía y en función a eso pensar cómo exhibirlo y luego ver cuál sería el cuadro final, ¿no? Ya el lienzo grande, no sé cuántos lienzos serían. Bueno, no, Pincay, no, estás enfocando el problema de hoy. No es que tengas que hacer en función de la exposición, es que esta exposición es un proceso de trabajo. O sea, no es que tengas que hacer una obra para la exposición, pero si es un proceso de trabajo, es lógico que con un proceso de trabajo tú tengas que hacer cosas. Eso lo dijimos desde el primer día. O sea, es lógico que si esto es un proceso de trabajo, por supuesto, tú puedes tener que hacer cosas para un proceso de trabajo. O sea, no es que tengas que hacer una cosa para la obra, no es que tengas que hacer una obra para la exposición. Es que el proceso de trabajo lleva de pronto cosas que tú en este proceso puedes haber descubierto que necesitabas hacer. Pero aquí, como que yo lo veo, o sea, ¿por qué? O sea, te estoy preguntando ya por un problema personal. O sea, cuando tú pones la cuestión de la cultura japonesa, hay un extrañamiento precisamente porque esto es un motivo que ya da una dimensión cultural más. Entonces, hay como una cosa que se hace una fricción haciendo de la realidad y la cosa de incluso dónde la pintas, el papel con estas características. Pero aquí ¿qué es lo que te motiva por estos elementos del carro, por ejemplo? Independientemente de escuchar, sí. Tú pusieras esto, a ver, necesito preguntar sobre la dimensión del espacio. En el caso hipotético de que yo trabajara con una escala de tal actual, yo pusiera un elemento, o sea, tú tienes que empezarte a buscar, o deberías empezarte a buscar, los modos de comentar este tipo de relación. Pero tú no tuviste en cuenta el detalle elemental de que te ibas a poner los caramelos dentro del jardín. ¿Te acuerdas? Tuviste un problema porque... O sea, lo elemental. Había que tener en cuenta que el material tuvimos una exposición sobre ese tema. O sea, se salió airoso. Bien. Eran muy sugestivos como escultura. Como instalación, lanzaban un tema interesante. Igual que todos, igual que le pasa a todos tus trabajos. Pero le falta dar una vuelta. Tienes que producir. Yo no sé, siempre he tenido la impresión que a ti te falta énfasis en producción. Si tú trabajas estos medios son complejos, tienes que trabajarlos, tienes que meterte en la densidad que tienen como medios, o sea, como medios catalizan una cantidad de significaciones culturales, de la sociedad actual, de las maneras en que la gente se relaciona con el mundo, ordenan sentidos, ordenan casi toda la vida de hoy, de la gente ansiosa. Buena parte de la ansiedad tiene que ver con ellos, la ansiedad por estar conectados, la ansiedad por tener el último equipo, la ansiedad por entrar en la tecnología, la ansiedad o sea, generan una parte importante de esa. Yo creo que todavía a ti te falta madurar en eso. Entonces yo creo que Josh no está todavía maduro para acá, para este. Tú vas a tener en un momento determinado necesidad de desmarcarte de esa actitud porque ya se te agotó. Es como una novia que tú tienes.
los novios principiantes, o sea, de cuando tú eres la primera juventud, se te agotan muy rápido, porque tú tienes primero el impulso tremendo, pero después, chuta, ya ves otra chica que te gustó más, y entonces ya se te agotó, pues La otra es más impulso. la otra te da más impulso, después te va dando otra más impulso, y otra más impulso, otra más impulso. La diferencia entre una persona madura y una persona inmadura en el plano del amor es que la persona madura ya se va dando cuenta que esos impulsos te van a durar poco. Entonces tú vas valorando otras cosas y en el momento que tú dices, bueno, mi mujer se me acabará el impulso y todo, pero me queda una cantidad de cosas que hemos construido juntos. Los hombres o las mujeres que nunca salen de la madurez